Hola Nancy, bienvenida. Mariano, Mariana. Y bueno, hay personas que no llego a ver el nombre. Reque, Zule, bienvenidas. Emir, Gilda, bienvenidos David. Belia, Diamante, Pincel, bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Carlos, bienvenido. Jacqueline, Betsix, Luz Mari, bienvenidos, bueno, bienvenidos a todos. Alejandro, bienvenido. Desde Chile, Algarrobo, bienvenido. Diamante Pincel, qué lindo. Clarita por ahí. Isa, Cata, Daniel, gracias. Gracias por los corazones. Ay, la verdad que tenía ganas hoy de hacer este vivo. Cintia, Margarita, ya hacía unos días que no andaba por acá. Hola guapa, yo soy español, España, bienvenidos. ¿Cómo estoy? Estoy muy bien, la verdad que muy contenta de estar por acá, de, digamos, ya tener una meditación más para trabajar nuevas virtudes. Hola Carlos, bienvenido. Este, ayer vieron, ayer tenía también, estaba con ganas de hacerla y vi que algunos querían ayer, otros querían hoy. Y digo, bueno, aprovechamos el domingo que está bueno, que ya estamos todos más que se termina el fin de semana y que mañana hay que trabajar. Esperen que pasa una moto por acá atrás. De México, Dalila, bienvenida, excelente tarde para vos también, gracias. Alejandro, bienvenido. ¿Tienen ganas de hablar de aceptación? Yo sí soy de Argentina. ¿Vos de dónde sos, Zuleida? Soy de Argentina, bien Argentina. Todo fue aceptación. Estos días estuvimos trabajando mucho con la temática, ¿no? Estuve mucho escribiendo sobre, digamos, lo que nos cuesta aceptar. Hola Dani, bienvenido por acá. Zuleida de España, muy bien. Me encanta llegar así tan lejos. Es como energéticamente es muy lindo conectar con ustedes. Además, los españoles, más que desde lo que yo. ¿Qué pasa? Ese insulto ahí, Raúl, ¿qué pasa? Este. Abrazo ahí a todos desde Barcelona, dice Isa, bienvenidos. Decía que los españoles tienen una conexión bastante especial con la espiritualidad, por lo que, digamos, suelo ver y me encanta tenerlos por acá. María Elena, de República Dominicana, también. Qué lindo. Bueno, estoy re contenta de que todos estén pasando en Encarna, por ahí. Aceptación, dice Carlos, a nuestros deberes y derechos como ser. Wow. Hoy ahora vamos a entrar en el tema, Marce, bienvenida. Delia, vamos a entrar en el tema de hoy que es la aceptación. Hoy vamos a meditar para activar esta virtud. Yo creo que es una de las virtudes claves a activar. Van a ver que vamos a trabajar con un chakra que no es habitual trabajar, ¿sí? Y que de hecho las personas confunden con otro y cuando buscaba en internet me llamaba la atención, ¿no? Esto desde Colombia, María Isa, bienvenida. Me llamaba la atención, ¿no? Esta idea de la confusión de este centro, porque claro, no es un centro tan conocido, pero es muy importante. Y ah, ok. Bueno, bueno, Raúl. Claro, nosotros los argentinos, para nosotros es una palabra normal, es verdad. Bienvenida Gise, Tatiana, Nuria, Rosana, Esther. Bueno, y como decía Dora, que recién entró, como decía,
justamente esta energía con la que vamos a trabajar hoy nos va a activar una parte del campo que puede que muchos nunca hayan trabajado, y está bueno trabajarla si, digamos, tienen ganas de hacerlo, ya sea ahora o en otro momento, pero les recomiendo hacerlo. Rosanita, bienvenida. Pila Auma de Cataluña, bienvenida. Frank, Iván, wow. Bueno, gracias a todos los que van entrando. Sí, les mando un profundo abrazo de mucho amor. Roby, Jackie, María Fernanda, Isabel. Santander, Erika Gabriela, Arlene, Diego, bueno, a todos mis corazones también, gracias por los corazones, y mi corazón también con ustedes. Esther, Vilma, desde Panamá, bienvenida desde Panamá, Estela, Marian, Airam, bienvenidos a todos. Bueno, como les decía, para mí esta es una meditación bastante importante de hacer. Una de las cosas que más nos cuestan a todos es aceptar, ¿no? Es como que solemos estar más en una energía de conflicto que en una energía de aceptación, y bueno, está bueno, sobre todo para no sufrir tanto a veces en la vida, aprender a recurrir a la energía de la aceptación, porque si no muchas veces nos comparamos y eso nos hace mucho daño, ¿sí? Estoy esperando que pase una moto que está pasando por aquí atrás mío. Nos hace mucho daño cuando no nos podemos aceptar, y siempre hay cosas que nos cuesta aceptar. Bienvenidos a todos, Marisela por ahí, Godoy 1, 2, 3, 0, Gra, bienvenida Marta, María del Carmen. Aprovecho a saludarlos mientras que se calman los ruidos externos. Juan, Claudia, Paqui. Y bueno, como siguen entrando, voy a entrar un poquito en tema, ¿sí? Como les decía, muchas veces nos cuesta recurrir a esta energía, a esta virtud que es la aceptación, y que es clave. La no aceptación provoca más dolor, definitivamente, sí. Saludos desde Tabasco, saludos desde Argentina a Marisela. Sí, no aceptar lo que nos toca vivir muchas veces es, digamos, va en contra de nuestra paz y de nuestro bienestar. Y muchas veces, porque crecimos de alguna manera en rebelión, y yo no estoy en contra de la energía de rebelión, les aclaro que para mí todas las energías tienen un sentido, por lo tanto no hay ninguna energía mala. Sí hay que nosotros saber ir de una energía a otra, porque cuando yo aprendo que, digamos, que por ahí me estoy resistiendo a aceptar algo en mi vida, o estoy enojado o en dolor y no quiero de alguna manera moverme de ese lugar, voy a seguir sufriendo más tiempo que si recurro a la energía de aceptación, ¿sí? Hay momentos que son para rebelarnos y está bien, y hay momentos que son para aceptar y, digamos, reintegrar nuestra fuerza energética. Entonces, sobre todo, me resultaba importante. Nosotros, recuerden que trabajamos la virtud de soltar, ¿no? Y yo les decía, después de soltar, o a veces incluso para soltar, es necesario aceptar, ¿sí? De alguna forma vinieron en este orden, porque yo no las elijo. Llega la energía y yo la tomo y digo, bueno, es el momento de aceptar. Aceptación es avanzar, sí, Carlos, estoy totalmente de acuerdo. La aceptación tiene que ver con un cambio de forma de observar algo.
Entonces, cuando nosotros logramos entrar en esa energía, estamos cambiando la forma de mirar, estamos siendo bastante creativos. Y creo que de ahí viene el por qué vamos a trabajar en determinada zona del campo. Porque yo las voy explorando las energías donde las tenemos que trabajar. Y a veces hasta a mí misma me sorprende, digo, ¿por qué esta energía acá y no en tal otra parte? Y es por algo que está en determinados lugares del campo. ¿No se me escucha? ¿O eran los ruidos del exterior? Decime ahora si se me escucha o no. Elena, a ver, ahí. Cuando pasan motos por acá, que es bastante común, a pesar de que no pasan muchos autos, a veces pasan las motos que hacen mucho ruido. Bueno, nos pasa esto de que no se me escucha bien. Pero vuélvanme a decir si digamos, no está pasando nada afuera, si se me escucha bien. ¿Sí? Entonces, les decía, ¿acá se escucha? Ahí se escucha, bueno, ok. Eso quiere decir que, digamos, muy probablemente ya me escribió cuando estaba pasando algún auto, sí. Hola, Lux, Nora, Alicia. Bueno, decía entonces, vamos a ir a trabajar esta energía, perfecto, porque, digamos, aparece en este momento para algo. Y yo creo, y les vuelvo a repetir a todos los que les interese desbloquear la energía de aceptación, que ahora voy a explicar de qué trata, es una energía importante que digamos, nos viene bien desbloquear en el campo, porque nos permite ir al fractal de tener otra mirada más creativa de lo que nos está sucediendo en la vida. Muchas veces para salir de situaciones difíciles o dolorosas es necesario tener una mirada creativa sobre nosotros mismos y sobre nuestra vida, ¿sí? Porque de alguna forma venimos programados con determinados modelos de formas de ser, de vivir, de estar en esta tierra. Y yo no estoy ni a favor ni en contra de ningún modelo, pero muchas veces esas estructuras creadas que nos estancan, nos impiden ir a lugares a donde nosotros vinimos a ir y no podemos ir porque nos creímos tanto el modelo, el que sea que nos toca a cada uno, porque en distintas culturas, distintos lugares, hay versiones diferentes. Pero de alguna forma ese movimiento nos cuesta más hacerlo cuanto más adoptamos la realidad en la que estábamos viviendo o en la que crecimos. Aceptar que todo avanza, sí, para mí la aceptación tiene que ver claramente con el cambio, y en realidad el cambio, ustedes saben, es algo que se da continuamente. Nosotros todos los días algunas células de nuestro cuerpo mueren y otras nacen. Entonces eso nos está mostrando que en realidad en un punto que a veces no nos damos cuenta, pero que está ahí, es microscópico, nosotros no somos los mismos de hace unos días. Entonces esto que sucede desde nuestra biología sucede en todo nuestro campo cambia y se ve afectado energéticamente. Entonces esto que vos decís es, bueno, de qué manera nosotros aceptamos los cambios y los integramos para poder seguir evolucionando, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo andan de aceptación? ¿Andan 100%, 10%, 5%? ¿Cómo andan? Aprendizaje continuo, sí. A eso venimos, ¿no, Carlos? Venimos a hacer aprendizaje. ¿Cómo están hoy? Lo que pasa es que es fin de semana y la gente se ve que salió con la motito hoy. Por acá. Aprendizaje continuo. Vamos a definir qué es aceptación. ¿Tienen ganas? ¿Alguno? A ver, voy a explorar energía general de niveles de aceptación que tenemos ahora. Está tremendo el tráfico hoy, Carlos, parece a propósito. 15%.
20. Con toda la furia estamos en un nivel de aceptación del 20%. Exacto, muy bien, Isa. La aceptación está muy vinculada con la energía del perdón, es verdad. Es verdad, sobre todo con el auto, perdón, ¿no? Aceptar, dice Pilauma, no sé cuál es tu nombre, pero dice, es fluir con la vida. A Isa le da 30%. Bueno, está más generosa que yo. A mí a ver, en Isa, es verdad, me da un poquito más alto. Viene bien tu exploración. Es cierta. Porque cada uno, obviamente que yo tomé un rango general de las personas que digamos que vamos a estar trabajando con esta energía, y está bueno darnos cuenta que, bueno, cada uno va a estar en un nivel diferente, pero todos, digamos, vibramos en energía común. Entonces, algunos más y otros menos niveles de aceptación. Y como la aceptación es una energía digamos, que nos invita a la acción, que también esa es otra cuestión de esta energía, es muy importante que no solo sea una cuestión de sentarnos a decir, bueno, esto es así, no puedo hacer nada. Aceptar es vivir sin pararse, sí. Y qué difícil que es eso a veces, ¿no? Que cuando nos pasa algo muy difícil, es como, nada, pienso, o sea, cosas de la vida que probablemente todos de alguna forma hayamos experimentado. Una ruptura de pareja, una pérdida de un trabajo, ¿sí? Tal vez un cambio de casa o un cambio de lugar físico, ¿no? Y de esas cosas muchas veces, si bien incluso hasta cuando las elegimos, nos generan ciertos niveles como de parálisis, porque es como si hubiera como un cimbronazo que uno no estaba totalmente esperando, ¿no? Entonces, dice esa actitud. Definitivamente la actitud hace que nosotros podamos atravesar la situación y movernos a otro lugar. Y a veces la parálisis como tal es una energía necesaria para poder absorber el cambio de alguna situación que vivimos. Porque para poder aceptar también hay que, en muchos aspectos, hacer un cambio de visión profunda, ¿no? De eso que veíamos como tan a veces negativo y que, digamos, tenemos que empezar a aceptar. Hay personas que más fácilmente entran en la ola del cambio y otras les cuesta más. Entonces, para mí tiene mucho que ver con eso. Vamos a definir un poquito aceptación. Aceptación, me encantó la palabra aprobado, o sea, alguien que digamos, que tiene energía de aceptación también tiene una energía de aprobación, y sobre todo por ahí, porque yo soy profe, esta idea de aprobar o desaprobar, sentirte aprobado o desaprobado, ¿no? Entonces, cuando nosotros en la vida nos sentimos desaprobados, y no estoy hablando de las notas del colegio, pero hay un punto donde a veces incluso nosotros nos juzgamos y nos desaprobamos. Y entonces es muy difícil que entre la energía de aprobación o de aceptación. Sí, me parecía muy interesante. También me gustó, y ahora justo Carlos, vos tenés una sintonía conmigo muy particular, que estás aplaudiendo. También estaba definida la aceptación como aplauso, ¿no? Entonces a veces sentimos que no recibimos el aplauso por ser uno mismo, muy bien, ¿no? O sea, porque es muy lindo cuando nos aplauden, nosotros nos matamos por ser otra persona para que el resto nos acepte. Y en realidad nos alejamos cada vez más de quienes éramos para obtener un aplauso que viene de afuera. Y eso hace
que, digamos, empecemos a romper con lo más importante que tenemos, que es nosotros mismos. Entonces, el aplauso como tal o la aceptación viene de adentro, ¿sí? No viene de afuera, no viene de lo que otros te digan, sino que es un ejercicio que tenemos que empezar a hacer con nosotros mismos. ¿Por qué nos estamos desaprobando? O sea, ¿qué está mal estar enojado? ¿Está mal que esto no me guste porque a todos les gusta? ¿Está mal? Entonces, empezar a preguntarnos si hay alguna razón por la cual algo no me gusta o no lo disfruto y darme permiso. Eso también es aceptación, ¿sí? También hay otra definición que me gustaba que dice, es recibir de manera voluntaria lo que te dan. La aceptación es recibir. O sea que esta energía es una energía femenina claramente, porque es energía receptiva y tiene que ver con aprender a recibir lo que la vida nos da. Muchas veces la vida nos da cosas hermosas y otras veces nos trae grandes desafíos. Cómo nosotros recibimos lo que la vida nos da. Porque, digamos, vamos a dejar que pase el ruidito. Lo que recibimos de forma adecuada fluye mejor que si nosotros nos enfrentamos a las cosas que nos llegan, ¿sí? Entonces, ¿desde qué lugar nosotros nos enfrentamos a algo que llega? ¿Me pongo enfrente o me pongo al lado? ¿Sí? Y energéticamente, ¿dónde te parás? Es importante para entrar en la energía de aceptación, ¿sí? Había una frase que compartí que decía, no me la anoté, pero dice, ¿cómo era que decía? Es la frase esta de la serenidad, que decía aceptar lo que no podemos cambiar lo que podemos cambiar y comprender la diferencia, ¿no? Entonces es muy importante entrar en esta energía de saber que no es que todo es aceptación porque sí, sino que hay puntos en nuestra vida que, digamos, sucedieron, sobre todo lo que pasó, que es de nuestro pasado. No podemos ir a cambiar el pasado como tal. Yo puedo hacer un cambio energético respecto de una lectura que yo hice en el pasado, hacer una interpretación energética diferente. ¿Lo puedo hacer? Sí, pero yo no puedo cambiar el pasado, eso ya pasó como tal. Entonces, sí puedo observarlo y tener una lectura diferente y hacer un aprendizaje y hacer un cambio, pero eso no se puede cambiar como tal. Dice, todas las respuestas están en tu interior y todas las soluciones serenamente ocurrirán. Yo creo que en gran medida tiene que ver con eso, con encontrar el aspecto cuando estamos ante un desafío de algo que no podemos cambiar y que es muy doloroso, donde podemos movernos, seguir moviéndonos, tal vez a veces más lento, ¿sí? Porque necesitamos el tiempo de reflexión y del cambio de valores, o sea, para poder aceptar algo que es muy difícil o doloroso en la vida, por ejemplo, una pérdida de alguien muy querido, ¿no? Que es un duelo, uno está viviendo esa experiencia y hay un punto donde, digamos, hay algo que es real, hay algo que se perdió y que, digamos, materialmente no se va a recuperar. Ahora, la forma en la que yo elijo ver esa situación también me puede llevar a saber que igualmente esa conexión con alguien que uno quiso mucho no se pierde. Y entonces, cuando empiezo a cambiar esa interpretación, mi conexión empieza a desarrollarse con esa alma a otro nivel.
¿sí? Y empiezo a aceptar que, bueno, que materialmente mi realidad cambió, puedo entrar como en esa energía, pero que ese amor no se pierde, ¿sí? Hay un punto donde hay que recurrir a partir de un proceso reflexivo a nuevas formas de interpretar la vida para poder trascender esos momentos difíciles. Nada se pierde, todo se transforma. Nunca mejor dicha esa frase, ¿no? O sea, en realidad eso es el principio de la energía. La energía no se pierde, se va moviendo en el campo. Y a partir de cómo se va moviendo, va cambiando y va cambiando de frecuencia y de forma, ¿sí? Entonces, si yo puedo conectar a un buen nivel con la energía, hola María, puedo de alguna manera trabajarla para trascender cualquier situación que estoy experimentando, ¿sí? Entonces, en los momentos donde me estoy enfrentando a algo que sé que no puedo cambiar, el recurso es reflexionar y cambiar mi forma de interpretar la situación. Ahí está, ¿estoy o no? Pues se me puso un toque en pausa, no sé qué pasó. Bueno, interpretar, y gracias por los corazones que vi recién, y digamos, vuelvo a repetir, lo que puedo hacer cuando algo no lo puedo cambiar es interpretar la situación de una forma diferente. No entendí la pregunta, María. ¿Cómo te va a ir en el amor? ¿Es tu pregunta? Estoy perfecto, bendiciones. Entonces, primero entrar en esa energía. Si yo sé que hay algo que puedo hacer y cambiar, también puedo moverme hacia el cambio desde un lugar de calma y tranquilidad, ¿sí? Sin proyectar resultados negativos, que ese es otro gran aspecto que muchas veces la mente nos bloquea, porque como la mente quiere todo, de alguna manera, una respuesta rápido, después te digo, bien, me da que bien, no sé qué, o sea, es muy poco específica la pregunta, pero bien, me da que bien, y me da bien, 100% bien. Entonces es muy importante entrar como en este periodo de, si yo sé que algo lo puedo cambiar, también reconocer que tengo el poder de cambiarlo. No ponerme en un lugar de víctima, sino en un lugar de acción. Recuerden que la aceptación también nos ayuda a entrar en una energía de acción, porque justamente es recepción y acción. Entonces el segundo aspecto de la aceptación es crear el plan de acción. Porque incluso aunque yo tenga que cambiar la forma de ver una situación, eso no me deja en un lugar de debilidad. Cuando yo acepto las cosas como son, me permite crear una nueva manera de vivir mi vida. Siempre es positivo, sí. Siempre y cuando no me vaya al aspecto, me dice, la aceptación siempre es positiva, siempre y cuando no me vaya al aspecto de la resignación, ¿no? O sea, me conformo con esto porque que muchas personas confunden aceptación con resignación. Y yo creo que escribí sobre esto estos días. Hay que entender que no es lo mismo. Resignarse es quedarse en un lugar en el que yo no estoy cómodo, pero me quedo porque, bueno, o sea, esto es lo que conozco. No me voy a mover. Y no es necesario que vos derrumbes toda tu vida para hacer cambios, pero es necesario ir haciendo el plan y esos pasitos todos los días. Exacto, no es igual. Entonces, pero a medida que yo digo, bueno, esto no me gusta o no lo acepto, es así, pero quiero vivir otra cosa, porque esta realidad que estoy viviendo no es la que quiero vivir. Bueno, ¿de qué manera yo puedo construir los pasos para llegar a esta otra realidad? Porque cuando empiezo a hacer eso, empiezo a trazar una nueva línea de movimiento. Hola Chela, Chari, María. Sí, bienvenidos a todos los que van llegando, que van entrando.
Entonces es muy importante hacer este ejercicio de planear, pero no porque yo necesito una línea de futuro de qué voy a hacer en 10 años. Necesito empezar a incorporar cosas nuevas para moverme hacia lo que visiono en un plano de tanto tiempo, ¿sí? Porque si yo no hago el cambio hoy, y digo, lo voy a hacer mañana o espero que aparezca la oportunidad, tal vez la oportunidad aparece, pero tal vez no aparece. Y si yo me voy moviendo, es más fácil que atraiga la oportunidad que quiero atraer a mi vida. Entonces es muy importante entender que esta energía es más que solo aceptar al estilo me resigno a lo que hay, ¿sí? Porque acepto desde mi corazón, siempre, ¿sí? Por eso, dos cuestiones o dos pasos que hay que hacer. Primero, acepto lo que estoy viviendo como lo estoy viviendo, o lo que me tocó vivir como me tocó vivirlo. Eso es importantísimo en la aceptación y fundamental, porque cuando yo acepto que algo tuvo que ser así, no daño a mi autoestima, que es un aspecto... Me dice Carlos, hoy acepté estar en la meditación. Es genial porque justamente cada cosa a la que nosotros le vamos diciendo que sí es un movimiento hacia adelante. Todo lo que nosotros aceptamos que es bueno para nosotros es un movimiento hacia adelante. Todo lo que nos negamos porque tenemos excusas es un pararse en el camino en un punto. Entonces, elegimos movernos, ¿sí? Elegimos tomar un camino y ese es el camino con el que uno de alguna manera se compromete, y en la aceptación también hay un afrontar lo que nos toca, ¿sí? Esto de armar un plan es porque estoy afrontando que me pasó esto o que estoy viviendo esto y no es lo que quiero, no me gusta o lo que sea, lo afronto como es y me muevo, me permite renovarme ese cambio de voy a ir hacia otro lugar, quiero hacer otra cosa de mi vida, quiero aprender algo nuevo, quiero vivir en otro lugar, quiero trabajar de otra cosa, quiero estar acompañado o no, o X. Lo que cada uno empieza a descubrir que es parte de su esencia y se lo permite, se lo da a su alma. Es lo que hay. Aceptar el aprendizaje. O sea, es lo que hay. Lo que hay es exacto. Es aceptar. ¿Se acuerdan que decíamos hay lo que hay? También estuvimos jugando con estos conceptos porque todos los conceptos nos están llevando a integrar la misma energía. También la aceptación en los pasos, dijimos asumir la situación, segundo afrontarla y tercero es conocernos. Porque cuando a nosotros nos pasa algo malo en la vida, muchas veces nos juzgamos o juzgamos la situación de determinada forma. Y al tener una mirada diferente, al reflexionar sobre la situación, empezamos a conocer, no el ser externo, sino el alma. Empezamos a entender que a veces hay caminos que nos tocan encarar porque nuestra alma quiere expandirse o quiere manifestarse en un aspecto que, digamos, dentro de lo que es la realidad material tal vez no estaba tan contemplado como parte del modelo del que hablamos al principio. Deberes y derechos de nosotros mismos. Me dejaste ahí pensando, sí, a nivel material es como que los deberes y los derechos tienen que ver con cuestiones que asumimos a nivel social o con los demás, y cuando referís a nosotros mismos, a mí me da esa sensación de como que nosotros tenemos un contrato con nuestra alma,
¿no? Y entonces, digamos, en realidad lo que nos invita es a escuchar ese contrato que teníamos con el alma. Si yo acá no vine a experimentar una realidad que por ahí es normal para la mayoría, está bien, porque me toca otra cosa. Y entonces si yo prefiero o elijo afrontarla en lugar de estar toda la vida quejándome de que tal cosa no es como lo viven los demás, bueno, y empiezo en realidad a verlo como algo bueno, eso que toda la vida por ahí uno se está criticando, empezás a fluir con tu alma, porque decís, bueno, mi alma no quería, qué sé yo, tener, o sea, un trabajo X, ¿no? El trabajo ideal, lo que para cada uno sea, que te vendieron de chico. Si tu alma en realidad no vino a eso, bueno, conectar con lo que realmente sí la va a hacer vibrar. Sí, todo lo que hacemos alimenta el alma. En un punto sí, pero hay cosas que también la dañan. Lo que experimenta el alma muchas veces, como nosotros por libre albedrío, que también hablamos de la energía del libre albedrío, elegimos caminos que a veces no son los caminos que trazó nuestra alma, ¿no? Y entonces de ahí aparecen enfermedades o situaciones en la vida que por ahí son demasiado conflictivas, porque el alma lo que hace es tratar de volver al camino que digamos que era el que quería experimentar. ¿Sí? Entonces, digamos, enfrentamos ciertas situaciones para como restaurar el camino en un punto. Entonces, todo enriquece el alma porque todo es aprendizaje, ¿verdad? Sí, en realidad es verdad, se alimenta de todo, porque para el alma es una energía que está por fuera, a ver, está más allá del cuerpo físico. Entonces, en realidad lo que sucede es que si mis otros campos no están alineados con mi alma, energéticamente yo me empiezo a alejar de lo que el alma quiere, entonces empiezo a desconectarme del alma. ¿Sí? Ese es el tema. Si yo estoy desconectado de mi alma, lo que sucede es que me vuelvo más frío. O sea, nosotros, fíjense que todos los trabajos que hacemos, los hacemos trabajando y conectando con la energía del corazón, justamente para poder abrir este centro, porque si yo viví situaciones que de repente me desconectaron de mi alma, tengo que volver a reconectarme con la energía de mi corazón para escuchar al alma. Entonces es muy importante trabajar los distintos campos que pudieron de alguna forma ser cerrados o bloqueados a la energía de la información del alma. Porque nada, no sé. Eso que está muchas veces en nuestra sombra o que queda como que es lo que nosotros rechazamos de nosotros mismos. Exacto, somos energía de amor. Eso que rechazamos de nosotros mismos es lo que es la sombra, ¿sí? Todo lo que nosotros creemos que está mal en nosotros es sombra, y mientras que está en la sombra, eso es un aspecto negativo, pero en realidad es un don del alma que está mal utilizado. Entonces es importante que digamos, nosotros empecemos a aceptar incluso nuestros aspectos no tan buenos, porque al aceptar esos aspectos que nosotros queremos que no son buenos en nosotros, empezamos a integrar la sombra. Y cuando yo integro la sombra, lo que estoy haciendo es llenando eso que toda la vida odié de mí, llenándolo de amor. Eso que otros me dijeron que era malo mío, llenándolo de amor. Exacto, pero somos luz y oscuridad porque no nos atrevemos a mirar nuestra oscuridad desde el amor.
porque no nos atrevemos incluso a mirar las de otros desde el amor. Porque cuando uno empieza a mirar la oscuridad desde el amor, esa oscuridad empieza en general a transformarse. Y si no, fácilmente te liberás de esa energía. Porque, digamos, si vos estás viendo amor y esa energía no representa, de alguna forma esa energía sale de tu campo. ¿Sí? Es importante las lecturas que nosotros hacemos, y acá nada de victimizarse ni nada de entrar como en un lugar donde otro venga y le voy a tolerar todo a cualquiera. No, eso no. Pero sí de observar con respeto quién es el otro. Si me gusta, si no me gusta, no me gusta. ¿Sí? Exacto, sí. Y no es fácil siempre hacer las paces con la oscuridad. Primero con la de uno empecemos, ¿no? Hagamos las paces con nuestra oscuridad. Sí. Digo, porque si yo no hago las paces con la mía, mucho menos voy a pretender hacer las paces con las de los demás. Imagínate. Entonces está buenísimo, porque si empiezo a integrar esa energía que yo tanto critico desde mi mente, gracias, empiezo a darme cuenta que en realidad eso es un don en mí, cómo lo puedo explotar. Por ejemplo, imagínense una persona que todo el tiempo explota de ira y vos decís, uy, es insoportable, porque cualquier cosa que le decís estalla de ira, ¿no? Decís, ay, ¿qué se puede hacer con él? Vos no podés hacer nada. Ahora, si esa persona descubriera que esa ira contenida puede servir para crear algo, para externalizarla de otra forma, usarla para algo que se transforme en compasión, por ejemplo, en usarla para defender a alguien que realmente lo necesita, por ejemplo, y no desde la violencia, sino desde esa potencia de acción que tiene la ira. Entonces es una energía bien utilizada y canalizada. Entonces, por eso digo, las energías no son buenas ni malas, sino que muchas veces las personas quedan estancando las partes de sus dones porque les dijeron que no estaban bien, porque eso no era correcto, no era aceptable. Y vaya uno a saber que la forma en la que uno aprende a mover el don tiene que ver con la capacidad reflexiva sobre cómo uso yo esa energía de alguna forma activamente positiva para mí y para los demás, sin hacer daño. ¿Sí? En vez de salir a pegarle a alguien o a gritarle a alguien porque tengo ira contenida en mi interior y ya no sé qué hacer. ¿Sí? Bueno, sé que tengo ira, ¿qué hago? ¿Hago algún deporte para sacar esta energía? ¿Me concentro en qué me gusta? Y entonces esa energía va a salir, pero desde un lugar que me permita expandirla hacia una energía más elevada. Exacto, hacer armonía en la situación, llevarla a un nivel diferente, sí. Pero para eso primero la tengo que reconocer como ira, por ejemplo. Entonces cuando yo reconozco que sí, que me enojo, ¿y qué? Primero me enojo y qué. Y bueno, y digamos, primero me siento y digo, ¿por qué? ¿Qué me pasa que estoy enojado conmigo? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa que estoy frustrado respecto de esto? ¿Qué puedo hacer yo para usar esta energía para algo que me sirva? En vez de andar peleándome como ahí con la gente. Entonces, nada, hay gente que puede hacer música con eso. Hay gente que puede construir objetos o cosas. Imagínate, agarro y empiezo con un martillo a romper algo que después se transforma en una pieza de arte. Caminar, comunicación, lo que a cada uno, digamos, le va vibrando, ¿no? En un punto es eso. Cuando vos encontrás qué es lo que a vos te permite expresar o liberar la energía, es lo que tenés que practicar.
¿sí? Yo, por ejemplo, yo uso mis manos para mover la energía porque fue el recurso para poder ir transmutando conscientemente, digamos, un tipo de energía negativa a una energía positiva. Psicomagia, bueno, digamos, lo que muchos practican como psicomagia, que lo hacen a través de el ritual, por ejemplo, yo muevo la energía con mis manos. Y realmente puedo sentir el campo energético y ordenarlo. Y entonces cada quien empieza a desarrollar de alguna forma su registro de su campo, ¿sí? Entonces yo insisto mucho con la sanación, la autosanación energética, porque te da mucha conciencia de cómo sos y qué es lo que está funcionando bien en tu campo y qué no. Cuáles son tus habilidades y cuáles no. Si no conseguís, lo que pasa que yo, a ver, primero tu alma sabe, Susi, me dice, si no conseguís identificar lo que te pasa, primero tu alma sabe qué es lo que te pasa, por más que vos en un momento sientas que no entiendo qué me pasa, por qué me angustio, por qué me pongo triste o por qué me enojo, ¿sí? Tu alma sabe, por lo tanto en tu campo energético esa información está y se puede explorar, ¿sí? Se puede buscar y explorar, ¿sí? Segundo, a mí me suele pasar mucho esto en autosanación, cuando yo trabajo con consultantes, cuando yo exploro el campo, yo le pregunto a la persona, mira, yo acá estoy encontrando tal cosa, ¿con qué estás conectando? Porque con algo esa persona está conectando en el momento que yo estoy tocando su energía, ¿sí? Incluso uno mismo puede ir explorando. Muchas veces cuando yo no sé de dónde viene una energía o qué está pasando en mi campo de energía, empiezo a tocarla la energía y explorarla, ¿sí? A ver, ¿de dónde está viniendo esto? ¿Qué está pasando acá? Que de repente, no sé, me moví, me mareé. A mí me pasa que yo tengo mucha sensibilidad energética, entonces a veces rápidamente sé que, y otras veces no, porque hay energías en el ambiente dando vueltas que no se ven, o que uno no está concentrado en mirar, ¿sí? Entonces, ¿cómo sabes? Se encuentra en el campo energético y la información está. Y entonces la encontramos y se libera, ¿sí? Y hay cosas que fácilmente se liberan, y cuando vos no sabés, no sé por qué te voy a decir esto, muchas veces es porque no es una energía propia, sino que viene de las raíces de tu ser. Entonces por ahí hay que explorar un poquito más desde qué lugar es que algo se está activando, pero cuanto más atención prestamos, más nos damos cuenta de qué es lo que está pasando. También, digo, para saberlo individualmente, si cada vez que pasa tal cosa, yo me angustio, me pongo triste, me enojo o me enfurezco. Entonces, bueno, a ver, ¿cuándo se repite esto y por qué? ¿Por qué tengo esta reacción? Y empiezo a estudiarme, como tanto que miro a los demás, ¿no? Digo, todos, es más fácil, siempre aprendemos mirando a los demás, ¿no? Es decir, ¿por qué este tal cosa? ¿Por qué este hace tal cosa? Bueno, ¿y vos? ¿Te miraste? ¿Qué haces vos? ¿Sí? Entonces yo empecé a hacer ese ejercicio, ¿y qué hago yo? ¿Y por qué estoy haciendo esto? ¿Y esto es lo que quiero hacer? Y empecé a mirar a Eva en vez de mirar a los demás. Entonces uno empieza a trabajarse uno. Para mí ese es como el camino. La aceptación viene porque a quien uno tiene que aceptar es a uno. Y por supuesto cuando vos te empezás a aceptar a vos, a tu entorno lo empezás a aceptar como es, decir, bueno, o sea, yo no lo voy a cambiar. Exacto. Siempre se empieza por uno mismo. Y eso no quiere decir que uno no pueda defenderse, que no le pueda poner un límite a alguien. Vuelvo a aclarar, ¿sí? Aceptación no es me banco cualquier cosa,
exacto, pero con uno primero, porque digamos, en general nosotros culpamos al otro, pero en realidad nos estamos culpando a nosotros. Y debo decir, porque tal me hizo tal cosa y es una mala persona, pero en realidad lo que estás haciendo es culparte a vos porque vos en el fondo sentís que fuiste un tonto que no te diste cuenta que el otro te iba a hacer tal cosa. Cuando vos dejás de culparte, entonces te podés perdonar. Y entonces podés decir, y bueno, sí, hay personas que hacen tal cosa. Porque todavía no aprendieron, porque todavía no se interesaron en desarrollar su parte interna, porque no están en ese lugar. Hay personas que hacen tal cosa. Aceptar es darse el lugar y desde el amor sincero, exacto. Por eso digo que es primero con uno. Que para uno poder eso expandirlo a otros, lo tiene que tener con uno. Y en varios y diferentes aspectos de nosotros mismos, ¿no? Entonces, así es que, digamos, la idea hoy sobre todo es ir conectando, saliendo de esa energía sombría, que es una energía muy mental, muy del programa mental de lo que se debe ser, gracias, para entrar en una energía más luminosa de autorreflexión de por qué somos así y poder liberarnos de esa forma y cambiarla a una que nos resulte más útil, ¿sí? Nosotros para eso está buena la mente. Es el proceso de cada individuo, sí, sí. Es que para mí el mundo no se cambia cambiando el mundo, se cambia cambiando a cada individuo. Por eso para mí es autosanación. Porque imagínate, ¿qué sanador se cree tan poderoso como para sanar al mundo? ¿No? En cambio, ¿qué tan poderosos somos cada uno de nosotros para sanarnos a nosotros mismos, para, digamos, trabajar en nosotros? Tenemos todo el poder. Entonces, ¿se entiende? Es como desde ese lugar. Si yo me creyera que como yo aprendí sanación y, digamos, tengo esta capacidad, yo puedo sanarlos a todos, sería una omnipotente, cuando en realidad lo que yo creo es que cada persona tiene ese don en sí misma y lo puede despertar, y bueno, yo puedo compartir mi experiencia, guiar, incentivar, porque bueno, es parte de mi esencia, pero no porque yo crea que es mi responsabilidad. Sin embargo, todos vinimos a cambiar este mundo. Es nuestro trabajo, sí, es el trabajo de todos. Gracias, Sandra. Gracias. Todos tenemos cualidades, por supuesto, y dones diferentes, y esa es la idea, es ir despertando los propios dones, pero para eso tu campo tiene que estar ordenado, porque eso es algo importante entender. Por eso, digamos, estuve pensando de qué manera hacerlo para hacerlo con ustedes. Y que fuera un ida y vuelta y hacerlo juntos y compartir con ustedes mucho más, y digamos que para los que, digamos, quieren aprender a sanar puedan aprender a hacerlo, y para los que quieren una guía como más profunda también puedan tener un espacio que estoy creando para poder hacer esas experiencias de autosanación de forma, ya lo estuve pensando, 2 veces por semana. Entonces vamos a ir trabajando. Yo he trabajado mucho con mi campo, porque el objetivo era ordenar mi campo, y para mí eso fue un trabajo de varios años continuo. Y bueno, de ahí empecé el otro día a darme cuenta que, bueno, por ahí con los cursos no alcanza, porque los cursos son para alguien que realmente conecta con el espacio de querer ser sanador, ¿no?
Y sin embargo, en realidad mi objetivo no es que vos quieras salir a ser sanador, más allá de que también podés hacerlo, pero no era ese el objetivo, sino hacer un trabajo continuo de autosanación. Un trabajo de... todas las semanas yo estoy trabajando en mi campo de energía. ¿Cómo puedo compartir eso con ustedes? ¿Sí? De una forma que haya un ida y vuelta continuo. Entonces, bueno, estuve pensando de qué manera hacerlo, de ahí que ayer les decía que había algunos cambios en mi página web que tienen que ver con esto, todavía está ahí, la propuesta no está armado, totalmente está armada la propuesta de una especie de membresía con distintos precios y valores para que todo el que esté interesado en autosanarse pueda trabajar en su energía conmigo. Y podamos ir haciendo un trabajo continuo de autosanación. Cansancio y falta de energía es una constante, no me sirve la meditación. Tendría que explorar tu campo, Ana María, para ver, digamos, dónde hay fuga energética. A ver, para que haya cansancio y falta de energía, le estás dando la energía a algo o a alguien más. ¿Sí? De alguna manera estás poniéndote en un lugar probablemente de dependencia energética y le estás dando la energía a otra cosa. Entonces no podés meditar porque además, digamos, tu campo mental no está seguramente equilibrado, entonces es muy difícil calmarse. Pero si estás todo el tiempo cansada, yo tendría que explorar tu campo a ver qué está pasando, pero es muy probable que haya una fuga energética en tu campo. ¿A qué le estás dando tu energía de más? Procrastinación, creo que estás poniendo, ¿no? No sé qué significa, o seguramente que algo que dije, pero que no engancho ahora con la procrastinación. Exacto. A ver, respecto de lo que yo estaba hablando de vampiros modernos, me dice Carlos, sí, si vos estás perdiendo energía, a alguien se la estás dando, eso es claro. Nosotros acá en la Tierra lo que suele suceder es que las personas no crean energía, por eso el trabajo energético es importante. Porque si vos no creas tu propia energía, no la traes, se la estás robando a alguien. O sea, en cambio cuando nosotros conectamos con algo que está más allá, estás trayendo energía. Y no necesitas robarle nada a nadie. Te volvés bastante más independiente energéticamente. Eso es importante entenderlo también. Y empieza uno a soltar todas las cosas manipulaciones, cada vez más. De ahí el concepto de liberación, no es porque digamos, tiene que ver con una cuestión solo económica o material, sino que es una liberación de tu energía, porque deja de estar atada, enganchada con otras. ¿Sí? Entonces intercambiamos de lugares equilibrados, es mucho mejor, porque uno no necesita el otro, lo disfruta, es distinto. Si el otro no está, yo me voy a entristecer si no está, pero digamos, también sé que puedo seguir viviendo y que digamos, puedo seguir adelante y que tengo una estructura que me permite moverme o que la puedo crear. Suponte que no la tengo, la puedo crear. Exacto, liberación a ese nivel, porque cuando nosotros liberamos la energía espiritual o conectamos, hay un cambio energético. Odio a mi jefe y no puedo dejar el trabajo, necesito el dinero por mis hijos. Mi jefe es malo con todas, siempre gana, disfruta de ser malo. Si vos necesitas ese trabajo en este momento, lo primero que te diría es, las personas son como son. Yo he vivido experiencias donde he tenido jefes que no me agradaban, ¿sí? Las personas no cambian, sino que lo que cambia es uno, y entonces
y entiendo que por tus hijos hoy necesitas trabajar y, digamos, uno puede establecer prioridades a nivel energético, puede establecer prioridades. Yo estoy acá porque, digamos, priorizo a mis hijos por sobre las actitudes de mi jefe y le dejo de dar energía a las malas actitudes. También las antenas pueden afectar la energía de las personas totalmente. Sí. Me pregunta si al estar rodeados de antenas nos produce la falta de energía, la distorsión de energía. Porque vos sabés que digamos, toda la información que nosotros estamos transmitiendo se transmite a través digamos, del aire. Entonces el aire tiene un exceso de información de todo tipo. Por eso limpiar el campo es importante también. Porque uno sale a la calle y entra en contacto con un montón de información energética. La información pasa por el aire, igual que el ruido de las motos que pasa acá atrás. Entonces, esas son cuestiones que cuando nosotros empezamos a trabajar, empezamos a desconectar más fácilmente, porque enseguida, nada, yo por ahí vos me ves en la calle y yo si siento que hay una energía que de repente se me engancha, la desconecto y ya. Pero porque ya la siento antes de que entre a mi campo siquiera. Entonces ya, digamos, todo eso va a estar, pero uno tiene un campo más fuerte, te afecta menos. El universo es sonido, en realidad eso es lo que dicen, que primero fue el sonido, ¿no? Para mí primero está la energía, para que haya sonido hay un movimiento energético. Pero es real que digamos que el movimiento genera un sonido, una vibración, y es esa vibración la que nosotros tenemos la capacidad de cambiar o moldear. ¿Sí? Porque cuando yo muevo la mano, ustedes no están escuchando que suena, pero en realidad hay un sonido. Cuando yo corto cordones energéticos, o sea, no sé si habrán escuchado alguna vez, pero se escucha el corte del cordón energético porque hoy cuando los toco hay sonido, el sonido es fuerte y tiene que ver con este principio que estás diciendo. Es como si cortara una cuerda musical, básicamente. Bueno, ¿tienen ganas de meditar? ¿Cómo trabajo? Trabajo explorando el campo energético, enseño yo a explorar el campo energético con las manos, trabajo con distintos conceptos energéticos que, digamos, a los principales o los primeros los fui aprendiendo de técnicas que fui de alguna manera haciendo los cursos de exploración energética, pero luego empecé a canalizar, o sea, yo, digamos, lo que aprendía lo usaba de otra manera, como si de alguna forma mi alma ya supiera. Entonces, en un primer momento, obviamente, usaba las técnicas que me habían enseñado, porque, digamos, no entendía por qué yo ya sabía explorar energía antes de hacer los cursos de energía, por ejemplo. Yo sabía explorar la energía y sentía la energía. A mí no me costó nada tocar energía. Y yo había leído libros donde eso se explicaba y lo hacía muchos años también. Y sin embargo me había olvidado de todo eso y de repente todo eso volvió a mi vida cuando lo necesité y digamos, en un momento muy difícil yo me sentaba a trabajar con mi campo y hago así porque yo trabajo con cristales también, entonces se va limpiando el campo con cristales y empecé como a canalizar mucha información.
Fue como si fuera que todas las noches tenía información nueva de qué tenía que hacer al día siguiente, así, así, así. Y eso me fue llevando por un proceso de equilibrio energético, porque iba experimentando cómo yo me iba equilibrando internamente. Entonces el objetivo al final fue ir encontrándome con mi esencia en un punto, con un ser mucho más centrado en quién es, qué cosas le gustan. Y muy sorprendentemente muchas de las cosas que a uno le gustaban de chico, por ejemplo, vuelven porque en realidad eran parte de tu esencia. Entonces, cuando uno va depurando el campo, se va encontrando con ese que era y que abandonó porque te dijeron que, no sé, cosas que te van diciendo en la vida que te van haciendo como, ay, a este no le gusta tal cosa de mí, a este otro no le gusta tal cosa de mí. Entonces, bueno, terminás siendo una mezcla de cosas de lo que no le gusta a los demás en vez de ser vos. ¿Sí? Y eso no funciona. Porque no, cuando vos no sos vos y tu alma sabe que no sos vos, siempre va a estar empujándote a que vos seas como sos, que te aceptes, que dejes de criticarte cosas y dejes de querer satisfacer a las personas de tu entorno porque sí, porque al final ni ellos van a ser felices con vos haciendo tanto esfuerzo. Igual, nada, yo lo comprobé todo en vida, por eso lo digo. O sea, que yo podría decir, ay, no, porque bueno, o sea, si no lo hubiera vivido, te diría, ay, sí, las personas igual son felices aunque yo sea infeliz. Eso no es real. Exacto, aceptar que somos únicos y cuáles son esas características únicas de cada uno, descubrirlas, darte permiso de incorporarlas de una forma amorosa, ¿sí? En tu propia vida, en tu propio ser, dejar de creer que la vida es lo que los de afuera dicen que es y empezar a ver qué es para vos en tu esencia, tu vida. Que no todos tenemos el mismo significado de lo que es para nosotros una buena vida. Entonces, bueno, construir una buena vida tiene que ver con conocernos. Si no, vamos a construir la vida que nos dijeron que era buena, no la que es buena para nosotros. ¿No? Así lo pienso yo, que en un punto lo descubrí viviéndolo y viviendo cosas difíciles y diciendo, pero ¿cómo? Si yo hice todo lo que había que hacer. O sea, ¿no? Hice todo lo que había que hacer porque todo salió mal. En un momento me senté a preguntar y dije, bueno, por algo todo salió mal. En vez de quejarme, hubo un punto, después de quejarme, si querés, después de quejarme, hubo un punto donde dije, bueno, pero por algo es que salió así, ¿no? Exacto, pero es vivir tu vida y elegir, identificar qué es para vos tu vida, o si es la vida de los demás la que estás viviendo. ¿Sí? ¿Qué es lo que valora esa alma que está dentro tuyo en tu vida? ¿Qué es lo que realmente había venido a experimentar? ¿Lo que está viviendo o otra cosa? Porque si mi alma está metida en un conflicto, o mi mente está metida en un conflicto, mi alma está esperando que yo salga de ese conflicto para llevarme a otro lugar. Entonces, el camino es de qué manera me muevo yo de esas situaciones que veo como conflictivas en mi vida y voy a un lugar diferente. Mientras me estoy criticando, no puedo ir a un lugar diferente. Mientras yo no estoy aceptando mi pasado, no puedo ir a un lugar diferente. Mientras todo en mi campo está desordenado, energéticamente hablando, no puedo moverme, porque es como si cargara con cosas que me pesan, como querer moverme a otro lugar cuando voy cargando
más equipaje del que puedo cargar. Y todo el que alguna vez viajó sabe que muchas veces cargamos con un montón de cosas en la vida y que por ahí vos te vas a otro lugar de vacaciones, llevaste 3 cosas y usaste una o 2. O sea, te fuiste con una valija y usaste un cuarto de la valija. Y eso te demuestra lo poco que necesitas. Me dice Jaime, en ocasiones deseo irme a un lugar diferente, pero algo muy fuerte me ata a mi familia y me impide realizar ese cambio. Bueno, eso por ahí tiene que ver con las raíces, con la energía del chakra raíz, digamos, la conexión que hay de las almas familiares y, digamos, los mensajes que recibiste de chiquito para digamos, quedarte, o sea, estar dentro de la familia, pertenecer al clan familiar, ¿sí? Porque hay como no todos tenemos los mismos tipos de familia, pero bueno, las uniones de sangre, digamos, muchas veces nos como enganchan desde lugares que a veces no son positivos. Irse a otro lugar no quiere decir necesariamente estar mejor en otro lugar también. Son como unas ideas a veces que a veces puede ser fantástica la experiencia y hay que vivirla, ¿sí? Y cada uno ver si era eso lo que el alma pide. Por eso está bueno escuchar al alma, porque tu alma siempre está hablándote de lo que ella realmente quiere. Y, digamos, y es como continuo el mensaje del alma en un punto. Lo que pasa es que hay que empezar a aprender a escuchar. Eso que todo el tiempo es lo que más nos condicionan. A veces sí, a veces las familias nos condicionan, a veces hay familias que no, que son muy liberadoras, o sea, depende de cómo es la estructura. Pero las raíces muchas veces, digamos, hay que energéticamente moverlas. Para poder, digamos, ir a otro lugar hay que mover la energía en la que nosotros estamos enraizados. ¿Cómo leo el alma o cómo la escucho? Es un proceso el escuchar al alma, porque si bien el alma está todo el tiempo ahí vibrando con vos, para mí una de las claves fue la meditación para empezar a entender, digamos, desde qué lugar yo podía estar en una sensación de mayor serenidad, porque si no estás en serenidad no escuchás al alma, escuchás mente. ¿Sí? El alma te habla cuando vos estás en paz. Esa es una muy buena guía. Por eso la meditación ayuda a escuchar al alma. Y hay meditaciones que además van ayudando a mover la energía para despertar la conexión con el alma. Yo siempre me alejo del lugar de mi familia. Exacto, sí, sí. Sí, hay mayor desapego porque en tu historia familiar, digamos, vos no estuviste dentro del mismo círculo, entonces es más fácil poder moverte, por ejemplo, o no necesariamente estar arraigado, ¿sí? Probablemente haya algo que sanar ahí también, de esa experiencia de chico, porque hay una interpretación que por ahí es dolorosa. ¿Cómo diferencias o reconoces tus pensamientos o un mensaje de tu guía? Para mí, mi guía, aclaro, porque digamos, hay personas que yo conecto con distintas energías. Mi guía siempre es como soy yo, pero obviamente que muchas veces pido asistencia y todo lo que yo
recibo desde mi alma, siento que lo recibo de el guía o la energía que, digamos, que estoy pidiendo, que siempre es Dios para mí. O sea, más allá de que pueda llamar al arcángel Miguel, al arcángel Rafael, depende de la energía con la que yo quiera estar conectando. Me conecto mucho con Metatron, me encantan las energías que digamos que a mí me hacen sentir como que estoy acompañada, yo realmente lo siento así, o puede ser a mi ángel de la guarda, cualquier energía, igual la siento como si fuera parte de quien yo soy, no soy algo separado, así como nosotros no estamos separados, no soy separado de mis maestros, no están ni por arriba, son mis compañías, yo lo siento así, entonces los escucho como, sé, como algo que llega y que es como el mensaje, muy similar al mensaje de mi alma, no hago mucha diferencia. Yo ya no sé a quién pedir. Pedirle a tu espíritu, porque nosotros somos energía espiritual. Entonces, cuando vos conectás pedís a tu espíritu, te abrís al Espíritu Santo, a la fuente divina, o digamos, ya sea que lo llames un arcángel o un ángel, ¿sí? Vos estás pidiendo una energía luminosa. Entonces, cuando vos pedís una energía luminosa, empezás a sentir esa energía en vos. No somos diferentes de esas energías. Estamos por ahí en otra frecuencia del campo, pero no somos diferentes. Para mí, yo lo interpreté siempre así, me han enseñado otras cosas, pero yo, nada, siempre sentí que yo podía conectar con Dios directamente, o sea, pero es como que es parte de quien soy también, no somos diferentes. Entonces, hay personas que necesitan mucho orden y jerarquía y hay otras que no. Tal vez es mi energía femenina muy así, no tan estructurada. A ver qué dice por acá. ¿Por qué absorbo energías de las personas sin necesidad de ayudar por voluntad? ¿Cómo puedo evitar que suceda eso? Siempre que me pasa me pongo mal física y mentalmente. A mí me pasaba, Jaime, eso, y absorbes energías de otras personas porque probablemente tu campo está de alguna manera preparado para esto. Hay personas que vinimos a este planeta a transformar la energía y me da que también es tu caso, muy probablemente este sea uno de los motivos. Nosotros los que venimos a transformar energía sentimos la energía de otras personas y nos afecta. Entonces, aprender a controlarlo es dominar tu campo energético. ¿Sí? Y aceptar también, y ya que estamos hoy con la energía de aceptación, aceptar que puede que haya energías que en algún punto te muevan, pero empezar a empoderarte respecto de esto, no como algo que no ponernos, yo te lo digo porque lo experimenté, no ponerte en el lugar de esto me daña y me siento mal y estoy en víctima, ¿no? Con todo respeto lo cuento por mí, que por ahí decía, no aguanto estar en determinada situación, a empezar a decir, bueno, yo tengo que aprender a compartir con cualquier persona en cualquier lugar y que a mí la energía de otros no me afecte, que si hay que transmutarla, hay que transmutarla, ¿sí? O moverla hacia donde haya que moverla también, pero que eso no me afecte. Y si me afecta, sé de qué manera salir de esos efectos mientras que voy aprendiendo. Y empecé a hacer eso. Porque bueno, uno es más sensible y entonces siente más. Entonces también se siente afectado porque está sintiendo lo que siente el otro. Pero el otro no lo siente, vos lo estás sintiendo. Es complejo. No sé si se entiende. Adiós, sí, adiós. Yo hablo con Dios.
Me gusta y coincido con lo que decís de conectarse con el Espíritu Santo. Energía siempre de la fuente, ¿sí? Del sol central, de la fuente divina. Entonces vos cuando vas a la fuente siempre vas a estar conectando con tu propia energía, pero a otro nivel. Gracias por tus consejos. Gracias, soy muy amable. Gracias. Igual que ustedes, de verdad. ¿Meditamos? ¿Quieren? Los que andan por aquí. Vamos a aceptar. ¿Qué opinan? Está buena esta meditación. Las voy armando y medio me sorprendo de lo que voy canalizando porque nunca sé por dónde va a venir. Somos semejantes, creo que era lo que querías poner. Sí, todos somos uno. O sea, eso es lo más loco, ¿no? Pensar que si bien todos somos una individualidad, todos somos uno. Entonces, cuando nos aceptamos a nosotros mismos, empezamos todos los aspectos de vos, que vos aceptás de vos, los empezás a poder aceptar afuera. Así que cada trabajo, cada energía que uno va moviendo en su campo, empieza a hacer un cambio en tu campo externo. Y está buenísimo ir viéndolo, porque a veces yo que era bastante escéptica en un principio. Dale, Ana María, dale, a ver si podés conmigo, vamos a intentarlo. Es una meditación guiada y nosotros lo que hacemos, si no estuviste nunca, es movernos de la energía de un lugar a otro, y hoy vamos a trabajar con un chakra bastante raro, vamos a estar... ok, dale. Vamos a estar trabajando con el chakra Ara. Voy a explicar dónde está el chakra Ara. El chakra Ara en realidad es un punto energético que está entre lo que sería nuestro chakra sexual, ¿sí? Nuestro segundo chakra o chakra sacro, y nuestro chakra plexo solar, ¿sí? Hay un chakra que está a 5 centímetros por arriba del chakra sexual, que está un poquito más abajo, ¿sí? Que es un chakra bastante clave energéticamente. Ustedes pueden investigar, no van a encontrar mucho porque la mayoría de las cosas que encuentren hablan más del chakra sexual que de este centro, ¿sí? Pero es un centro que, digamos, guarda información importante de nuestro ser, por eso vamos a trabajar con este chakra para entrar en una energía, una vibración de aceptación que nos permita movernos, accionar, ¿sí? En relación a quienes somos y a otros, en relación a nuestra historia, ¿sí? Y a lo que nos rodea y a lo que vinimos a hacer. Entonces vamos a trabajar con una energía bastante interesante hoy. Y vamos a meditar para que no se nos haga súper tarde, si bien es domingo. Vamos a invocar al Ser Supremo, a nuestro Ser Superior, a ángeles, arcángeles, a todos los seres de luz que nos acompañan, a nuestras almas, a nuestros maestros y guías. Y hoy vamos a invocar al arcángel Metatrón, que lo mencioné varias veces. Para que nos ayude en este trabajo que vamos a hacer hoy, en esta meditación. Ya a mí se me activó el corazón, yo estoy sintiendo en
En el chakra corazón, que es este chakra, pero del lado de atrás, cómo se está abriendo el corazón. Y hoy primero vamos a ir hacia la fuente y después vamos a conectar con la energía de la Madre Tierra. ¿Sí? Así que vamos a poner nuestras manos en nuestro corazón. Respirá. Cada vez que respiramos movemos energía. También estoy sintiendo que se está activando mucho nuestro chakra mental. Y la zona del chakra sexual y del ara también se está moviendo. Vamos a sentir cómo la energía está subiendo, la energía está haciendo este movimiento y va subiendo de nuestro corazón, que ya está naturalmente expandido, apenas empezamos a conectar, se expandió. Va a pasar por nuestra garganta. ¿Sí? Vamos a liberar en nuestra garganta todas las energías que puedan estar bloqueando, ¿sí? La interpretación que hacemos de lo que nos pasa. Con ruidito de moto y todo. Las liberamos y dejamos que esta energía siga subiendo mientras que el chakra garganta se abre. Esta energía va al ajna, que ya está activo. Que nuestro ajna quiere conectar con las energías de luz que ya estuvimos de alguna forma despertando. Respirá. Cada vez que necesites, respira. Y vamos a seguir subiendo. Vamos a ir a nuestro chakra corona, a esta altura. Y en esta altura vamos a liberar todas las energías que puedan estar bloqueando nuestra conexión espiritual. Y vamos a dejar que la energía siga fluyendo. Y arriba de nuestra corona está nuestra estrella del alma. Y vamos a liberar todas las energías de falta de aceptación que puedan estar bloqueando nuestra conexión con el alma. Energías de conflicto. Y vamos a dejar que la energía siga subiendo en forma de espiral. Se va acelerando como la energía va subiendo y va al centro del corazón de la fuente de Dios, de la fuente divina, ese sol que está en el centro del universo. Y ahí en el centro del universo vamos a sentir esa conexión. Nos podemos ver ahí en esa energía de la fuente, a plena luz. Y ahora vamos a empezar a traer esa energía que recibimos de la fuente hacia nosotros, aquí a la tierra. Vas a sentir cómo esa energía pasa por tu estrella del alma. ¿Sí? Un chakra que está a esta altura más o menos. Tu corona. Respira
porque está entrando en tu cuerpo y va a entrar a tu chakra Ajna. Está haciendo mover la energía de la garganta, así que si algo tiene que ser liberado en tu chakra de la garganta, permití que esta energía lo limpie, lo libere. A ver si hay algún cordoncito. Sí. Ahora sí. Respira y permití que la energía baje a tu corazón. Tu corazón está expandido. Vamos a liberar cualquier energía que esté bloqueando este centro. Y vamos a seguir bajando a nuestro plexo solar, nuestro vaso. Y aquí vamos a ir liberando todas las energías negativas, todas las interpretaciones que hacemos de nuestro propio ser, que nos hacen entrar en conflicto con nosotros mismos. Respira y vamos a seguir bajando, y esta energía va a ir en forma circular, pasa por tu ombligo, por tu chakra Ara, por tu chakra sexual, y aquí vamos a liberar todas las energías de conflictos que tenemos a nivel de vínculos, de relaciones, las formas que nosotros tenemos de interpretar nuestras relaciones con otros que nos dañan o son improductivas. Respira y vamos a ir a nuestras raíces, nuestro chakra raíz. Vamos a sentir cómo está y vamos a liberar todas las energías también de programaciones que, digamos, puedan ser propias o ajenas de la historia familiar y que nos impiden entrar en conexión con quienes somos, con nuestra esencia, con nuestro camino del alma. Respira y vamos a permitir que este chakra se expanda, se libere. Y vamos a ahora pasar por nuestro chakra estrella de la tierra. Así como tenemos un chakra que está conectándonos con el alma, hay un chakra por debajo del chakra raíz que nos conecta con la madre tierra, la energía de este planeta. Y vamos a liberar cualquier energía que esté bloqueando o que esté entrando en conflicto con este planeta, con lo que estamos viviendo en este planeta. Vamos a dejar que estas energías se liberen y el chakra se expanda, nuestra conexión se haga más fuerte con la madre tierra. Y vamos a ir al centro del corazón de la tierra, donde vamos a sentir el amor de la madre tierra. La energía es completamente diferente a la de la fuente, pero a la vez es una energía muy luminosa, pero es como de otra tonalidad de luz.
sentí como esa energía automáticamente empieza a entrar también en tu campo y va subiendo. Y ahora estamos totalmente conectados con la energía del corazón, de la fuente divina y la energía del corazón de la Madre Tierra, ¿sí? Madre, Padre, Hijo Divino. Y ahora que ya estamos conectados, sí pueden tener una mano en su corazón, mano izquierda en el corazón y mano derecha en el ara, ¿sí? Porque a veces este centro es más difícil de sentir, cada uno va a ser diferente, pero como vamos a ir a este centro, podés respirar y sentir la energía. Puedes ponerlo un poquito separado, así la mano del centro, para poder sentir la energía, cómo se mueve. Y sentí cómo lo sentís. Se vibra tranquilo. Digamos, sentís molestia. ¿Cómo está este centro? A este nivel del campo energético, ¿qué es lo que te está costando aceptar? Yo sentí como una energía automáticamente que hice esta pregunta, subió hasta mi garganta. Vos observa, ¿qué te está costando aceptar en este momento en tu vida? Deja que las imágenes aparezcan colores, sonidos, olores. ¿A qué ideas te estás aferrando para no aceptar eso que viste? Yo estoy sintiendo cómo nuestro plexo se está activando. O sea, las ideas no son del alma, son del ego. ¿Qué emociones te provocan estas sensaciones? ¿Qué emoción te provoca no aceptar? Fíjate dónde se activa en tu campo el no aceptar. Si se activa en el plexo, si se activa en la garganta, si se activa en la mente, o en las raíces, o en el sexual. Sentí vos dónde esas emociones vibran. Vamos a tomar esas energías que de alguna forma están impidiendo, ¿sí? Por resistencia, que voy a correr esto porque voy a tirar todo, que nosotros podamos aceptar alguna verdad que en esta meditación nos apareció y las vamos a tomar con nuestras manos. ¿Sí? Y las vamos a elevar hacia la fuente.
¿sí? Porque estamos eligiendo aceptar nuestra verdad sin resistencia. Estamos eligiendo la aceptación total. Y lo que estamos soltando es la energía del conflicto. Sí, así que estamos tomando en nuestras manos todo lo que nos hace entrar en conflicto interno y externo. Y lo estamos liberando. Me duele el corazón, ¿eh? Y duele esta energía cuando nosotros nos atamos a una energía de conflicto. Estamos permanentemente en dolor de forma inconsciente. Y acá aparece, miren, una energía todavía más grande que está saliendo por detrás de el conflicto. Se está mostrando toda la energía de dolor que hay detrás de nuestros conflictos internos y externos, porque cada uno habrá visto una energía diferente. Recién ahí soltó, sí. Recién ahí se soltó. Y ahí como pasó un camión, se está yendo esta energía. Y entonces nosotros podemos ahora sí ver nuestra verdad. Observa tu verdad. Observate en aceptación total. Y ahora vas a ver cómo esa misma realidad que viste y a la que antes te resistías, se está transformando. Fíjate cómo esta energía se ordena, cambia, se transforma. Respira. Y sentí cómo entra en unidad. Deja que si la energía todavía se está moviendo en tu campo, se siga liberando. Y ahora repetí conmigo. Soy uno con mi propia naturaleza. Y soy uno con la de todos a mi alrededor. Vamos de nuevo. Soy uno con mi propia naturaleza. Y soy uno con la de todos a mi alrededor.
Otra vez. Soy uno con mi propia naturaleza y soy uno con la de todos a mi alrededor. Respira. Bueno, y podemos ir volviendo de a poquito a esta realidad de este momento. Todavía dejen que cualquier energía que está necesitando desbloquearse o liberarse, sobre todo chakra posterior del corazón y chakra plexo solar por detrás. Yo todavía estoy sintiendo como en esos campos la energía se está moviendo. Denle permiso para que se libere. Y sigan respirando si es necesario. Y bueno, y vamos a agradecer al Ser Supremo, a nuestro Ser Superior, a ángeles, arcángeles, a todos los seres de luz que nos acompañaron, a nuestros maestros y guías, a nuestras almas. Siempre me olvido cuando invoco de invocar a la Madre Tierra. A la Madre Tierra que siempre nos da tanta hermosa energía. A esa conexión que nosotros tenemos tan especial con este planeta, por eso hacemos todo este trabajo. Todo lo que hacemos en nosotros lo hacemos también para la Madre Tierra. Y bueno, y también le vamos a agradecer al Arcángel Metatron que nos acompañó en este proceso de liberación y meditación y autosanación que hicimos ahora. Vamos a agradecer también a todos los sonidos, pues los sonidos que hubo, al menos yo no sé qué tanto se escucha, pero imagino que un poco se escucha del otro lado. No son habituales y yo creo que todo tiene su significado, así que vamos a agradecer porque vinieron en momentos muy claves de la meditación a mover determinadas cosas, ayudarnos a mover. Así que todo nos acompaña para algo, ¿sí? Y esa es la capacidad de la energía de aceptación. En lugar de separar cosas, lo que hacemos es integrarlas. Y cuando hacemos eso, nuestro campo energético se va uniendo y se va haciendo más fuerte. ¿Sí? En lugar de estar fragmentados, entramos en una energía de unión del campo. Y es lo que buscamos, porque cuanto más unificados estamos, más nos podemos conectar con otros. ¿Sí? Y es desde ese lugar que hacemos cada uno de estos trabajos para ir integrando cada vez más ese campo energético y bueno, y realmente descubrir que más allá de nuestra mente hay otra cosa que es más poderosa y que, digamos, nos hace siempre conectar con la mejor versión de nosotros. Todo está relacionado. Sí. Todos estamos relacionados también, ¿no? O sea, cuando nosotros podemos ver, no sé qué habrá visto cada uno, pero cuando nosotros podemos ver dónde tenemos nuestras resistencias, nos abrimos a aceptar,
¿no? Recuerden que aceptar es recibir. Entonces, si me toca algo bueno, lo recibo, y si me toca algo que yo creo que es malo, si lo acepto, lo puedo transformar. Si no lo acepto, no lo puedo transformar. Entonces, cuando hay ya algo que para vos te genera mucha resistencia, esta es tu meditación. Porque cuando entras en ver por qué tenés tanta resistencia, por ahí podés atravesarla. ¿Sí? Bueno, estuvo fuerte, ¿eh? Yo la sentí bastante fuerte, mucho movimiento energético, así que los que la prueben después me pueden contar también cómo la sintieron. Gracias, por supuesto, a todos ustedes por acompañarme, ¿sí? Y bueno, los invito a mirar un poquito la propuesta de las membresías que estoy armando, que bueno, todavía la estoy ahí, abrí la preinscripción. Y vamos a ver si les copa la idea, si les parece interesante, me van contando. Y bueno, seguimos pensando alternativas para hacer estos trabajos de movimiento energético que todos están necesitando, pero bueno, a veces no tenemos los tiempos y hay que hacernos los tiempos, creo yo. Es mi forma de verlo. Muchas gracias, Carlos. Romina, gracias. Lalo, Dona, gracias. Creo que me habías dicho tu nombre, no me acuerdo si era Silvia, no me acuerdo. Por ahí se me mezclan. Bienvenidos a los que entran, estamos cerrando la meditación. No sé qué hora es, chicos, a ver. Las 9:25, así que 2 horitas estuvimos aquí. Nos vemos seguramente. Tengo ganas de hacer alguna charlita libre porque Laura, ¿viste? O sea, Laura, no sé si me voy a acordar porque soy muy mala con los nombres, Laura, así que perdón. Gracias, gracias a ustedes, gracias Hamilton también. A todos los que hicieron la meditación, que cada vez somos más y me pone re contenta. Ruth, gracias. A todos los de todos los lugares que están por acá y que siempre me pone re contenta. Charla libre, charlita libre, dale. Alguno de estos días de la semana hacemos charlita libre y hablamos de lo que ustedes quieran, que hubo muchas preguntas y bueno, yo la verdad que no pude esta semana hacer, pero ahora que estoy como más ordenada, vamos a empezar a hacer también más charlita libre, o al menos alguna por semana si puedo. Venezuela, bienvenida. Dramari, no sé cuál es tu nombre, pero bienvenida. O sea, porque no sé si es Dramari o Vivi, no sé. Encantados que estén ustedes todos por acá. Bueno, gente, nos vemos. Que terminen muy bien este domingo. Terminamos con la energía bastante calmada, pero linda. Y que empiecen un lunes de aceptación total. Que todo lo que venga, todo lo malo que venga, nosotros decimos sí, lo acepto y lo transformo. Mariví, porque es doctora Mariví, ahí está, ahí entendí. Bueno, que tengan una hermosa semana, que empiecen con toda esta semana y que, bueno, que lleguen muchas bendiciones, de verdad, muchas bendiciones para todos estos días, para quienes tienen problemas laborales, que haya nuevas oportunidades, mejores jefes, y bueno, ir moviendo las energías para transformarnos, ¿sí? Les mando un enorme abrazo a todos y bueno, nos vemos en estos días, hacemos una charlita, ¿sí? Chau, que tengan hermoso lunes.